Gracias a todos y sean bienvenidos. He visto algunas personas fuera de la Argentina que están conectados, así que más que bienvenidos todos ellos. Mi nombre es Analia Pérez y como secretaria general del Instituto de Capacitación de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me complace darles la bienvenida a este segundo módulo del programa de formación para jueces. Hoy tendremos una tarde con dos valiosas exposiciones, por lo que no quisiera restarles tiempo y solamente quisiera recordarles algún par de pautas que tendríamos que tener en cuenta y recordar para transitar una jornada ordenada. En primer lugar, pedirles por favor que mantengamos nuestros micrófonos cerrados a fin de evitar interferencias. Recordarles que si no lo hicieron al ingresar, por favor, en el gafete debajo de su imagen coloquen su nombre y apellido para que podamos hacer luego el control de la asistencia. Y finalmente también recordarles que el formulario de inscripción se encuentra aún abierto y que es la única base de datos que nosotros tenemos para confeccionar sus certificados de asistencia, por lo cual, si aún no lo completaron, pueden hacerlo hasta que termine la jornada. Dicho esto y dando ya inicio a esta hermosa tarde, cederé el uso de la palabra a la señora presidenta del Instituto Reflejar y ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, doctora Claudia Mitzahuac. Doctora, por favor. Gracias, Analia. Bueno, buenas tardes. Ya ahora sí, a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero especialmente agradecer, como en todos los encuentros, a quien es la presidenta de la Junta Federal de Cortes, a la doctora María del Carmen Bataini, que nos saludamos un poquito antes de empezar, que siempre nos acompaña. Así que no solo nos acompaña presencialmente, nos apoya en todas, a través de la gente de Jufejus, ella personalmente. Así que a todo el personal de Jufejus, en nombre de María del Carmen, muchas gracias por la colaboración de siempre. También agradecerle a ministros y ministras que veo que nos están acompañando esta tarde. Como dijo recién Analia, desde San Juan, dijo Analia, es una tarde hermosa. Bueno, acá en Entre Ríos, en Paraná, también es una tarde hermosa. Es decir, que hoy coincidimos. Hoy podemos decir que el sol salió para todos. Bueno, quiero comentarles que muchos de ustedes saben, pero para los que no saben, este programa, o para aquellos que es la primera vez que nos acompañan, este programa de perfeccionamiento para jueces, que nació allá en el año 2019 y que en el año 2020, un poco obligados por la pandemia, comenzamos con esta modalidad totalmente virtual. Esta modalidad que terminó siendo una gran oportunidad. No me canso de decirlo porque esta pandemia, que es todavía aún una verdadera tragedia, terminó siendo una gran oportunidad para estar conectados en diversas capacitaciones, porque es infinita la oferta que la Junta Federal de Cortes, Reflejar y los otros institutos de Jufejus están brindando todos los días. Lamentablemente, como hacíamos hace unos instantes una chanza, una broma, no podemos estar en todos a la vez, porque no nos da el físico, el cuerpo, ya no nos da, pero es innumerable la oferta, la verdad, y toda muy, muy valiosa. Y esto fue una oportunidad que generó la pandemia. Les comento también para aquellos que es la primera vez que nos acompañan, que en la página de Reflejar, que es www.reflejar.gov.ar, gov con B larga en este caso, están subidos todos los videos de la edición 2020. Y también está subido ya el primer módulo de la edición 2021, que los invito a que lo visiten. Fue una disertación del doctor Daniel Herbeta, ministro de la Corte de la provincia de Santa Fe, y que realmente fue muy, pero muy interesante, muy, muy valioso ese video. La verdad que en lo personal no me canso de escucharlo y está ahí para que todos lo puedan consultar.
También decirles que pueden consultar nuestra página en Facebook y de esa manera informarse de las distintas actividades que vamos subiendo y que vamos programando. En el día de hoy vamos a abordar primero con la doctora Jacquelina Balancioni, la autonomía de la defensa pública en el Estado Constitucional de Derecho, y luego con el doctor Maximiliano Benítez, la defensa pública en nuestro país, evolución y estado actual. Me voy a referir a los currículum formales de ambos expositores o disertantes, pero antes debo decir que, como bien dijo Jacquelina ha sido una colaboradora de hace varios años de Reflejar. Ella integró la comisión directiva de Reflejar como secretaria, así que estamos teniendo acá hoy con nosotros a una amiga que siempre ha compartido diferentes capacitaciones, congresos y encuentros de Reflejar a través de todos estos años. Les decía que hoy la doctora Balancioni se encuentra cumpliendo otras funciones. Ya cuando nos acompañaba en Reflejar, su función era diferente. Hoy está a cargo de la Defensoría Provincial, del Servicio Público, de la Defensa Penal, del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Es egresada como abogada de la Universidad Nacional del Litoral y es especialista en la misma Universidad de Derecho Penal. Es mediadora judicial, desempeñó varios años la profesión libre, desde ahí también realizó distintas funciones, estuvo a cargo de distintas funciones en el Poder Ejecutivo Nacional y en el Poder Legislativo. Y también lo que quiero recalcar, que dentro del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, ha tenido un recorrido, es decir, ha sido secretaria, ha sido jueza de primera instancia, ha sido camarista. También en el área de capacitación, que es fundamentalmente a lo que hoy estamos refiriéndonos, ha tenido distinta trayectoria y llegó a crear justamente un instituto de la defensa en la provincia de Santa Fe. Es decir, que aquel paso por Reflejar le dejó esas ganas, llevó todo aquello que nosotros venimos hace rato, viendo que la capacitación rinde sus frutos. Jacquelina, cuando cambió de función, cambió de orden, de ámbito, pasó de la judicatura a la defensa, también tuvo esta idea de llevar adelante un instituto de capacitación en el marco de la defensa. También ha sido autora de publicaciones y ha disertado y expuesto en diferentes instancias. Yo, como les explicaba a quienes me acompañaron en la previa, les decía que lamentablemente en algún momento de esta jornada me voy a tener que retirar, así que también quiero dejar presentado a nuestro defensor, al doctor Maximiliano Benítez, que es el defensor general de la provincia de Entre Ríos, pero además es un amigo. O sea, el doctor Maximiliano Benítez hoy se desempeña como defensor general de la provincia, pero ha tenido distintas funciones dentro del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos. También ha sido juez de primera instancia y también se desempeñó después como secretario. Es decir, se ha desempeñado en distintas funciones dentro del Poder Judicial. Quiero destacar también que por normativa legal de la provincia de Entre Ríos, el doctor Benítez es director de la RUAER desde su creación hasta la actualidad, que es el Registro Único de Adoptantes de la provincia de Entre Ríos, y ha sido expresidente de los Defensores Públicos de la República Argentina, es decir, de la Asociación de Defensores de la República Argentina, y actualmente es coordinador del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. También ha sido expositor en diferentes encuentros, en ocasiones de encuentros de la defensa y de la función de la defensa, pero también ha sido coautor
de un libro de adopción, reflexiones para seguir aprendiendo, de la colección Ser Familia por Adopción. Es decir, que nosotros, la Junta Federal de Cortes, donde estamos nucleados, yo quiero destacar esto porque además quiero destacar la generosidad de la Comisión Directiva de la Junta Federal en esta ocasión, nosotros que somos todos magistrados y magistradas de las Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, creímos que este programa de perfeccionamiento debía tener un módulo destinado a la defensa, a oír a esa otra rama que en algunas provincias está dentro del Poder Judicial, en otras provincias está dentro del Superior Tribunal o de la Corte, y en otras provincias es autónomo. Pero en definitiva, lo que queríamos escuchar era la visión de aquellos que tienen a cargo la defensa pública en los distintos poderes judiciales de la República Argentina. Y por eso, Jacquelina, muchísimas gracias por acompañarnos. Maximiliano, muchísimas gracias por acompañarnos y haber aceptado esta invitación. Y ahora sí, entonces, los dejo con la palabra a Jacquelina. Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Claudia, por la invitación a reflejar. Gracias por la invitación, gracias por la presentación tan cálida. Yo hace un ratito en la previa decía que reflejar es un ámbito que siempre se extraña. El tema de la capacitación ya es un modo de vivir la vida activa dentro del Poder Judicial. Yo desde que entré al Poder Judicial en el año 2006 me vinculé inmediatamente al centro de capacitación de aquí de la provincia de Santa Fe, del que llegué a ser la directora y fui la directora muchos años, lo que me permitió participar en Reflejar, y en ese ámbito nacional que estuve desde un primer momento, cuando creamos la red, seguramente María del Carmen te vas a acordar, cuando estuvimos con el doctor Andruet, ¿te acordás en aquellas, tanto María del Carmen como muchos y muchas de todos los que están presentes, que fijamos un poco las pautas y fue la génesis de esta mesa, que realmente me ayudó muchísimo a crecer en mi carrera judicial y a poder aportar mi grano de arena en la provincia y también con las provincias hermanas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La capacitación creo que es, la capacitación judicial es la parte política, me parece a mí, del Poder Judicial, porque es donde desarrollamos las ideas y las vamos poniendo en práctica, capacitando a los operadores y operadoras del sistema judicial. Como bien decía Claudia, cuando accedí a este cargo, que justamente ayer limpiando un celular encontré un recuerdo de hace 4 años, que justamente el día que juré en este cargo había reunión de la Junta Federal de Cortes acá en la provincia, así que tuve el enorme placer y la enorme alegría de ser acompañada en mi acto de juramento por muchos y muchas ministras de corte de las distintas provincias de Ciudad Autónoma, con muchos de los cuales me une una amistad de muchos años y un inmenso cariño. Bueno, ni hablar con María del Carmen y con muchas y muchos de ustedes, que no quiero empezar a mencionar porque siempre uno puede dejar a alguien afuera. Todos saben con quiénes somos amigos, hemos compartido a través de las actividades de capacitación hermosos y gratos momentos, además de haber crecido juntos en el conocimiento y en la construcción también de muchas políticas que se fueron implementando en los poderes judiciales de las distintas provincias. Bueno, como decía la doctora Misahuac, hoy me toca compartir la tarde con mi querido colega Maxi Benítez, que además es el coordinador del Consejo Federal de Defensores, que es la nueva mesa en la que me desempeño ahora, que nos nuclea a los defensores generales de las distintas provincias, que tenemos una defensa autónoma y que cuenta también con la presencia invalorable para todos nosotros de la Defensora General de la Nación, que es Estela Maris Martínez, que es pionera y que además ha marcado y sigue marcando con su actividad una senda, un camino
que se vienen siguiendo tanto desde las provincias que han ido implementando sus defensorías autónomas, como también en el concierto de lo que es la organización internacional, específicamente la de nuestra región en América Latina y el Caribe, en donde Stella tiene una impronta y una presencia que nos enorgullece como argentinos y argentinas, y que a nosotros, seguramente, Maxi, sé que Maxi comparte esto que estoy diciendo, porque aparte es uno de los defensores de mayor confianza de Stella, nos enorgullece y nos da esta posibilidad de compartir una mesa con una de las actoras más importantes de lo que es la evolución de la defensa pública autónoma en el concierto de organismos judiciales en los distintos países, en las distintas provincias de la Argentina. Bueno, hoy, temiendo quizás por ahí repetir algunos temas con Maxi, porque estamos los dos en la misma dirección y en la misma senda, con algunas salvedades, porque Entre Ríos tiene un mayor desarrollo de la defensa pública en cuanto a su autonomía, porque Entre Ríos tiene una defensa pública integral, cuestión que la provincia de Santa Fe es diferente. Nosotros tenemos en este modo de defensa pública autónoma únicamente desarrollado la defensa pública en el ámbito penal. La provincia de Santa Fe tiene dividida la defensa pública, teniendo en el ámbito del Poder Judicial, o sea que sigue dependiendo de la Corte y específicamente el procurador de la Corte, que tiene a su cargo una parte del Ministerio Público, ahí ha quedado alojada la defensa civil. Y la defensa penal fue escindida y construida como una defensa pública autónoma desde el momento que se creó y se implementó el nuevo sistema de justicia penal en la provincia de Santa Fe, que surge a partir de una ley del año 2007, pero que se implementó en el año 2014. Y en ese interín de 7 años se derogó una parte de la ley original, del nuevo Código Procesal Penal original, justamente porque lo que se advirtió es que ese código dejaba en manos de esa defensa clásica dentro del Poder Judicial el Servicio Público de Defensa Penal. Con una ley, que es la ley 13.014, se creó este órgano en forma autónoma dentro del Poder Judicial, pero con autonomía. Cuestión que la vamos a desarrollar a lo largo de la tarde con mi compañero y querido amigo Maxi Benítez. Bueno, yo tengo para compartir un PowerPoint, a ver cómo hago acá, compartir pantalla. Le pido a la anfitriona, que creo que es Analía, que me autorice por favor a compartir un PowerPoint, ¿puede ser? Por supuesto, acá desde Entre Ríos ya te están autorizando. Bueno. Bueno, mientras se va agilizando esto, les voy a comentar que, Analía, ¿cuánto, o no sé quién está dirigiendo esta tarde, qué tiempo yo tengo para hablar? 40 minutos. Ah, bueno, voy a tener que apurar. Yo te aviso. Bueno, voy a hacer un abordaje que seguramente con Maxi vamos a repetir algunos temas, así que voy a ir pasando rápido toda la primera parte, que es lo que contiene el Power, que estoy esperando que me permitan compartir. Hacer un abordaje un poco cómo es la evolución a partir de, ahora, el lado, pero estoy tan corta de vista que no veo, ahí estamos. Ya está habilitado. Sí, estoy tratando con lentes y todo no veo el televisor, que lo tengo a 1 metro, ahí estamos. ¿Todos lo ven, no es cierto? Bien. Bueno. A ver, no me lo pasa esto. Espérenme un momentito. Bien. Ahora sí. Perfecto. Aquí está la justicia para la democracia y la autonomía de la defensa pública como una garantía constitucional del debido proceso. Este es un poco el temario que no voy a alcanzar a desarrollar, pero sí lo voy a sobrevolar
está dividido en tres partes: la autonomía de la defensa desde el derecho internacional de los derechos humanos y su relación con las garantías procesales fundamentales, las implicancias y dimensiones de la autonomía de la defensa, y bueno, voy a tratar de contarles un poquito cómo está organizada la defensa en el ámbito mío, acá, en la defensa, por eso está la fotita mía ahí, la defensa en el ámbito del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que como les decía, como se creó para la implementación del sistema acusatorio penal, solamente se dotó de autonomía a esta parte de la defensa, a lo que abarca únicamente lo que es el fuero penal. Nosotros aspiramos a convertirnos en un Ministerio Público de la Defensa, de manera de tener una defensa pública autónoma, integral, con injerencia en todos los campos del ordenamiento jurídico, justamente por los conceptos que durante la tarde vamos a compartir. Nosotros vemos que la autonomía de la defensa pública constituye una categoría multidimensional, estructurante de un sistema de justicia democrática y republicana centrado en la persona. ¿Por qué en la persona? Porque la persona, que es el justiciable, tiene derecho a constituir una relación de confianza con su defensor. Siempre voy a hacer esta salvedad. Acá en Santa Fe únicamente se da en la parte del derecho penal. Los otros campos quedaron en el campo del ámbito de la Corte. Lo digo con mucho reconocimiento a lo que es la defensa civil acá en la provincia, y como en muchas provincias argentinas sigue estando así en el ámbito de la Corte, pero que tiene algunas salvedades que sería de esperar que todas las provincias caminen a constituir estos órganos con autonomía, por lo que vamos a ir viendo. La autonomía de la defensa pública se erige como una garantía consustancial y derivada del derecho de defensa, consagrado en la Convención de los Derechos Americana de los Derechos Humanos, que ya está dada desde el año 69. Y se asume como obligación de los estados del ámbito americano, que no se agota en prever un sistema público de defensa, pues no todo sistema diseñado a tal fin es idóneo para alcanzar el estándar de defensa efectiva y eficaz que consagra la Convención Americana, el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8, inciso 2, apartado E de dicha convención. No alcanza con una defensa formal, con una defensa que asista en lo que es el proceso a los fines de garantizar la legalidad del proceso, una defensa formal que se trabaje con delegación de funciones en empleados, en donde muchas veces el justiciable ni siquiera llega a conocer al defensor, y que el defensor meramente va a dar a evacuar vistas, controlando las etapas del proceso, que haya tenido una defensa que, como les decía, va a ser meramente formal. En el contexto regional de creciente concientización y compromiso interno de los estados en pos de lograr la autonomía de las instituciones de defensa pública, la obligación estatal, o sea, a la que los estados nos comprometimos, aparte de una manera expresa, por si cabía alguna duda, a partir de la reforma constitucional del año 94, que en el artículo 120 de la Constitución lo dice expresamente, es a garantizar una actuación libre y autónoma de defensoras y defensores públicos oficiales en los términos de la norma que cité hace un momento. Una organización y estructura de defensa pública que se aparte del estándar de autonomía conlleva en sí el germen de un deficiente patrocinio para aquellas personas que, en especial situación de vulnerabilidad social, carecen de los medios económicos para pagar a un abogado particular, o sencillamente no acuden al servicio de defensa pública por el desprestigio o escepticismo que el mismo sistema genera, todo lo cual repercute en su puesto de defensa técnica y eficaz y compromete la responsabilidad internacional de los estados, sencillamente porque genera una desigualdad entre las personas, ataca el principio de igualdad ante la ley y de igualdad en el acceso a los derechos, porque quienes tienen dinero pagan a un abogado que tiene toda la autonomía y la libertad para desarrollar una muy buena defensa, y si acuden al Estado cuando esa defensa está en el ámbito del Poder Judicial, no tiene la igualdad de armas
dentro de lo que es el debido proceso, que sí puede ser garantizado en el ámbito de la defensa privada. La normativa internacional de protección de derechos humanos, en íntima conexión con la interpretación amplia que al respecto han realizado los órganos internacionales de derechos humanos, exige que toda persona sometida a un proceso que involucre determinación de derechos y obligaciones, no solamente el penal, sino que se habla de índole penal, civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter, se le respeten las garantías del debido proceso legal. Bueno, esto más o menos ya lo estuvimos viendo. La autonomía de la defensa desde el derecho internacional de los derechos humanos y su relación con las garantías procesales fundamentales. Acá vamos a desarrollar los principales aspectos que consideramos deben ser tenidos en cuenta para una comprensión integral de la autonomía de la defensa, la cual es consustancial y debe ser puesta en diálogo con otras garantías fundamentales, tales como la defensa técnica adecuada y eficaz, y con el derecho, el debido proceso. La defensa es el tronco de las garantías, porque una buena defensa, una defensa autónoma, es la que abre la puerta a que se puedan dar las otras garantías, como la defensa técnica adecuada y eficaz y el derecho al debido proceso. Es la garantía de las garantías. Acá los organismos internacionales, esto seguramente Maxi también lo va a volver a tratar, yo lo voy a sobrevolar y voy a tratar únicamente 2 o 3 casos emblemáticos que llevaron a pronunciamientos de la Corte Interamericana. Como todos y todas ustedes saben, el sistema interamericano de derechos humanos es un sistema complejo, un sistema en que no todos los estados participamos de la misma manera, no todos los estados pertenecemos, y de los que pertenecemos no todos lo hacemos de la misma manera. Algunos aceptamos la jurisdicción y la competencia de la Corte, otros no. Argentina está comprometido en el máximo nivel en el sistema interamericano de derechos humanos, porque forma parte, suscribe el tratado, suscribe las convenciones y además acepta la jurisdicción y la competencia. Y además, el Estado Nacional, a través de los fallos de la Corte Suprema, ha ido dando contenido y ha ido dando las bases interpretativas en cuanto a la sujeción que tenemos que dar a los fallos de la Corte, y no solamente a los fallos de la Corte, sino a los informes, a las opiniones consultivas, y a todo lo que viene siendo producción, digamos, de los organismos internacionales en su complejidad, con sus distintos órganos, ya sean la Comisión Interamericana, que es un órgano que acompaña o que precede a la Corte Interamericana, específicamente construido para la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica, y también de todo lo que tiene que ver con la Organización de los Estados Americanos, con los distintos tratados que van abarcando los distintos aspectos de los derechos humanos, las distintas temáticas de los derechos humanos, con sus comités, que van dando informes, opiniones consultivas, que van ligando, en nuestro caso, a la República Argentina, que nos tenemos que sujetar a lo que nos van diciendo. Bueno, un poquito esta era una introducción que quería hacerles, que todos y todas la saben, pero siempre es bueno refrescarlo, porque es complejo el sistema interamericano, es complejo el sistema internacional, y pertenecemos a ambos, y en ambos tenemos, ya lo ha dicho la Corte, en muchísimos fallos, un grado de obligación muy importante, que genera que si nos apartamos de lo que estos pactos y tratados dicen, como los fallos de la Corte, o las opiniones, o los informes y observaciones que hacen, generamos la posibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado argentino frente a la comunidad internacional. En el caso del tema que nos ocupa hoy, que es la defensa pública autónoma, hay un fallo emblemático del año 2015, que es el caso Ruano Torres versus El Salvador, en donde
lo que la Corte ha señalado en este caso, que se trataba de una persona que fue buscada en su casa una madrugada, fue sometida a premios ilegales frente a su familia, lo que la Corte después interpretó que fue tortura. El caso de la comisión llegó a una petición ante la comisión, pasó a la Corte, y la Corte tuvo un fallo emblemático en esto, que está ahí señalado entre comillas. Una de las partes más importantes del fallo dice que digamos, lo que establece, nombrar un defensor de oficio con el solo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados y se quebrante la relación de confianza. Esto se refiere un poco a lo que yo les decía en la primera, al comenzar, que se centra en la persona, en la necesidad de poder constituir una relación de confianza, defensor-defendido. No me sirve que la defensa pública me atienda a través de un empleado de mesa de entrada y no conocer a mi defensor. Se tiene que construir una relación de confianza igual que con la defensa privada. En este caso, justamente lo que la Corte Interamericana señaló, que en el caso concreto, caso Ruano Torres versus El Salvador, lo que observó es la alegada violación al derecho de presunción de inocencia, la alegada deficiente actuación de la Defensoría Pública, porque fue una defensa meramente formal y que es irrenunciable, la privación de la libertad arbitraria en cumplimiento de una condena, la falta de recursos efectivos para investigar las alegadas torturas. En este caso, la Corte señaló que en materia penal el derecho de defensa es irrenunciable debido a la entidad de los derechos involucrados y a la pretensión de asegurar tanto la igualdad de armas como el respeto irrestricto de la presunción de inocencia. Que la presunción de inocencia, al decir de Ferraioli, es una decisión política de un Estado. Es muy difícil de entender la existencia de la prisión preventiva versus la presunción de inocencia, pero que es un Estado jurídico, que el Estado, al consagrarla, toma una decisión política y la tiene que dotar de las herramientas necesarias como para garantizar, y de las garantías, valga la redundancia, como para garantizar una verdadera situación de estado de inocencia y del respeto desde el ordenamiento jurídico y desde el debido proceso. Luego en el caso Chaparro Álvarez, también del año 2007, en este caso lo que la Corte señaló como idea fuerza, ¿no es cierto?, todo el fallo, es que la asistencia letrada suministrada por el Estado debe ser efectiva, por lo cual el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. En este caso llega a la Corte porque la abogada, la defensora pública, no había estado presente a lo largo de toda la defensa, sino que había estado solamente en la imputación y en el momento del fallo, y no estuvo en el momento de la declaración del imputado. Por eso se llega a la Corte con todos los mecanismos que todas ustedes conocen, que es bastante complejo y un largo camino para poder llegar a la Comisión y a la Corte. En el caso Vélez Lor versus Panamá, lo mismo. En este caso, la idea fuerza de la Corte, y voy a leer lo que la Corte sostuvo, que la asistencia debe ser ejercida por un profesional del derecho desde el momento en que se ordena investigar a una persona o la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos, pues, en caso contrario, se limitaría de manera severa el derecho a la defensa, lo que ocasionaría un desequilibrio procesal y dejaría al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo del Estado, en una flagrante desigualdad de armas, en donde el poder requirente, que es o el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía, la acusación, como lo llamen en cada uno de sus, de sus organizaciones, y de la judicatura misma, a un ciudadano
perseguido por el Estado que le va a aplicar el poder punitivo, que es la violencia legalizada y justificada, pero que genera esta garantía de garantías que está en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, que es el derecho de defensa en juicio. Si es un derecho de defensa practicado meramente desde un plano formal, termina siendo un derecho de maquillaje, un derecho de utilería, digamos, no pleno como tiene que ser. En el caso Barreto Leiva versus Venezuela del año 2009, habla justamente de lo que muchas provincias argentinas todavía tenemos, desaconseja, dice que es imposible, que el derecho a la defensa técnica no puede ser asumido por la institución que a la vez realiza la acusación. ¿Cuántas cortes todavía tienen? Todo esto se dice en el mayor respeto, ¿no? Porque yo sé que todos, aunque todavía lo tengan así, hacen un gran esfuerzo por garantizar una defensa eficaz. Pero no puede partir de una misma cabeza la conducción de fiscales y de defensores. Ayer Estela Maris lo decía en una charla que tuvimos en una actividad en nuestro instituto aquí de la defensa, es una especie de esquizofrenia. Hoy a la mañana le digo a los defensores, a los fiscales lo que tienen que decir para hacer una buena acusación, y a la tarde le digo a los defensores cómo se tienen que defender de lo que a la mañana le dije a los fiscales. Es un poco así. Hay muchas provincias que todavía siguen con esa modalidad, más allá del esfuerzo de esos procuradores, en algunos casos, por ahí no en todos. La Corte expresó que no es razonable depositar funciones por naturaleza antagónicas en una misma persona. Esto es para nosotros obligatorio. Y en el caso de un caso concreto, llegarse hasta la Corte, vamos a originar responsabilidad patrimonial del Estado argentino. Bueno, en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, lo mismo. La defensa del Estado proporcionada por el Estado debe ser efectiva, para lo cual el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión ya, no la Corte, es decir, un paso anterior a la llegada a la Corte, no es fallo, pero sí es opinión de la Comisión, que también para nosotros es obligación, según nuestra Corte Nacional, lo que la Comisión nos dice. Bueno, en el caso, me gusta este Moreno Ramos versus Estados Unidos, analizó provisionalmente la existencia de problemas sistémicos en la estructura de la defensa pública en el estado de Texas. Saben que Estados Unidos viene flojo en este caso, no tienen organizado un sistema de defensa pública, pero bueno, lo que hicieron fue instando al estado de Texas a adoptar las medidas apropiadas para asegurar que el patrocinio letrado proporcionado por el Estado a los acusados indigentes satisfaga por su calidad el alto nivel de protección del debido proceso aplicable en actuaciones donde era posible la imposición de una pena de muerte. Es decir, que la gente que no tiene plata pueda tener una defensa cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que su vida, y que la persona que sí tiene con qué pagarle un abogado pueda acceder a eso. Defensa efectiva, técnica efectiva y autonomía de la defensa. ¿Por qué nosotros hacemos hincapié que para que la defensa sea efectiva, como dice la Convención en el artículo 8, que hablábamos, artículo 8, inciso 2, apartado E, que no sirve formal, sino que tiene que ser efectiva y eficaz? ¿Por qué tiene que ser autónoma? Porque si los defensores y las defensoras dependen de la Corte, es muy difícil que el defensor de la Corte o del procurador, es muy difícil que el defensor pueda hacer una defensa fuerte, una defensa en donde le señala a los jueces lo que considera que son errores o avasallamientos, o por ejemplo, cuando dependen del Ministerio Público Fiscal, como pasa en algunas provincias, pueda enfrentarse a quienes en la estructura están arriba de ellos mismos y poner en juego, por ejemplo, su carrera judicial, o temer a tener sanciones,
o temer a no ser promovidos en el ascenso en su carrera. Es lo mismo que la independencia judicial, que tan claramente se comprende. Es importantísimo que la defensa pública sea autónoma, aunque pertenezca al Poder Judicial, pero tiene que gozar de autonomía. No puede depender de la misma estructura que dependen los jueces o que dependen los fiscales. Porque en el proceso vamos a tener tres patas, dos partes y un sujeto que no es parte, pero que es sujeto esencial en el proceso, como es el juez, representando la judicatura en la estructura. Por otro lado, el órgano requirente, que es la fiscalía. Y por otro lado, la defensa. Si la defensa pertenece o se sujeta o se subordina a alguna de estas otras dos patas, no tiene la autonomía y por lo tanto no puede lograr el grado de eficacia que las normas le imponen. En defensa de las garantías de los ciudadanos, especialmente pensando en los que no tienen medios económicos para poder solventar un abogado particular. Las implicancias y dimensiones de la autonomía de la defensa. Bueno, esto tiene todo que ver con lo mismo. Yo les decía que la defensa es una garantía de garantías en el ámbito penal, porque los principios de debido proceso en general, el acceso a la justicia, el derecho de defensa y el principio de igualdad son los que se pretenden ser realizados o materializados con los servicios que brinda la defensa pública. Y que la defensa es el tronco, es la que te da la posibilidad del acceso a los otros derechos que hacen en su conjunto a la garantía del debido proceso. Todo está contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Todo lo demás lo voy a ir pasando rápido porque está más o menos ha sido tratado. Esto no es una idea nuestra, no es que nosotros los que estamos en la defensa lo venimos diciendo, sino que esto está dicho por las organizaciones internacionales, por la OEA. También hay una asociación interamericana de defensores públicos, en las cuales les decía que Estela Maris Martínez tiene una fuerte impronta activa en esta. Actualmente también, no me acuerdo, seguramente Maxi después me va a ayudar a decirlo, es la coordinadora del bloque del Blodem, no me acuerdo ahora cómo se llama, que es el bloque que tiene que ver también con el Mercosur. Venimos trabajando muy fuerte. Estela hizo mucho en la construcción de la defensa autónoma a nivel nacional, que ha sido creada a partir de la reforma constitucional del año 1994 y que no ha sido seguida con la misma fuerza en todas las provincias. Este es un llamado, ya que estamos en este ámbito de reflejar que pertenece a la Junta Federal de Cortes. Total, más que retarme, yo los invito a todos. Se ríe María del Carmen. Yo me doy con la impunidad del cariño, que yo sé que nos tenemos, yo lo puedo decir. Todas las provincias que todavía, porque aparte a veces no es una cuestión del Poder Judicial, sino que es una cuestión de los poderes ejecutivo y legislativo. Legislativo que tiene que avanzar en la ley y ejecutivo que tienen que poner la plata para esto. Porque si bien todos los poderes judiciales tienen su defensa pública, generar un órgano distinto, con autonomía funcional, administrativa y autarquía financiera, genera la creación de un órgano más fuerte, un órgano dotado de sus recursos humanos y materiales, que puedan garantizar esto de la autonomía y de un desarrollo realmente con una impronta y una importancia tal que genere que en cada uno de los casos los defensores y defensoras puedan tener esa relación de confianza con el cliente, entre comillas, que no es más que un justiciable, que no tiene dinero y que además las reglas de Brasilia, que son ese documento tan importante que surgió de una mirada introspectiva, crítica de los propios poderes judiciales, de las cortes, ¿cómo es que se llama? No me sale ahora, la Junta de Cortes Iberoamericana, emiten, ¿cómo es María del Carmen?
Ay, ¿cómo es que siempre lo digo, ¿no? No me sale en este momento. La cumbre. De las cumbres. La cumbre de Cortes, la cumbre de Cortes Iberoamericana, Cortes y Superiores Tribunales Iberoamericana, que forman parte España y todas las repúblicas de América Latina y el Caribe, dan las reglas de Brasilia, que lo que habla la regla de Brasilia, que es un documento tan importante, una herramienta tan importante, en donde las defensas públicas de América Latina y el Caribe tuvieron mucho que ver, porque fueron la pluma de esas que escribieron esas reglas. De lo que se trata es del acceso a justicia, de los grupos, de las personas que pertenecen a grupos que atraviesan especiales situaciones de vulnerabilidad, y en donde la pobreza es la madre de las vulnerabilidades, porque muchas de esas situaciones, distintos grupos, que las mismas reglas describen y señalan y conceptualizan de forma no cerrada, no es un número clausus, sino que las identifican para ayudar a los operadores jurídicos, que nos hablan de que seamos claros, que tengamos un lenguaje que el justiciable entienda. Una de las mayores posibilidades de acceso a justicia, que es donde el justiciable viene, es la defensa pública, porque la defensa pública se constituye en la voz de los que no pueden ser oídos, ya sea porque no tienen plata para llegar al Palacio de la Justicia, que muchas veces es caro, hay que tener dinero hasta para llegar físicamente, y también para pagar los costos de un proceso, el abogado, etcétera, etcétera. Justamente una de las ideas más fuertes de la regla de Brasilia, que es garantizar el acceso a justicia a todos por iguales, con estas posibilidades de equiparar, de equidad, de poner el banquito abajo del que es más bajito o que está más lejos de llegar, y establecer esas normas rampa que le permitan a todos llegar a lo que siempre Carmen Argibay y Elena Hayton mencionaba una y menciona la otra, como el acceso a justicia y no a la justicia, que es el Palacio, tratando de evitar los juicios con una buena defensa, con un buen asesoramiento, un patrocinio jurídico efectivo y eficaz. Es indiscutible que tenemos que caminar todos hacia ello. Hay una cuestión también que me encanta, que es otra de las dimensiones por las cuales nosotros hablamos de autonomía de la defensa. ¿Vieron cuando el artículo 1 de la Constitución Nacional dice que el Estado de la Nación Argentina adopta por forma de gobierno la forma para constituir el Estado, la forma representativa, republicana y federal? Bueno, lo republicano, lo primero que se nos viene a la cabeza es la división de poderes. El Estado no se puede constituir todo bajo un solo poder. O su poder, mejor dicho, lo tiene que dividir en tres órganos, en distintos órganos, para poder ejercer los controles mutuos, no todo el control sobre un solo poder, sino que vamos a dividir las funciones que van a ser exclusivas de cada uno de los poderes, pero no excluyentes entre sí, y que van a tener el control entre sí, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Pero cada uno de esos poderes también tiene que tener esta forma republicana. Un poder, por ejemplo, nuestro, el Poder Judicial, no puede fundarse solamente con un solo órgano, con un solo control, que dependa todo de la Corte. También tiene que dividir su poder. Y para garantizar el debido proceso y para que haya controles entre las tres patas del debido proceso, tiene que dotar de autonomía al órgano requirente y al órgano defensor, para que la judicatura aparte pueda trabajar más cómoda y pueda tener realmente fallos con imparcialidad e imparcialidad, que es a lo que apuntan los modernos sistemas acusatorios de corte adversarial que toda nuestra región hace 30 años viene implementando, que la Nación Argentina está próximo a implementar en toda la República, actualmente solo 2 provincias, acá parece que se viene a Santa Fe, y que la mayoría de las provincias han ido implementando en sus códigos procesales, pero no todas lo han ido acompañando de esta necesaria mirada y constitución de los órganos autónomos que acompañan
a la judicatura para poder tener realmente un debido proceso penal en un Estado como el nuestro, que es un Estado de Derecho consagrado con un sistema de garantías. A ver qué más. Bueno, voy a pasar a esto que es la autonomía de la defensa. Miren qué linda foto, ahí estoy con mis 5 defensores regionales. Yo soy la provincial y ellos 5, los que me acompañan y las que me acompañan, tenemos todos esa cara porque acabábamos de jurar ese día, teníamos un poco de emoción, bastante emoción y un poquito de miedo, ¿no? De lo que nos venía en adelante. Yo ahora voy a sacar esto y voy a volver a la... ¿Cómo hago para sacar el power? A ver. Perdonen, ¿eh? Dejar de compartir. Hay que dejar de compartir arriba. Sí. Ahí estoy. Estamos y acá voy a maximizar para verme. Ahí estamos, ¿no? Bien. Bueno, les decía, ¿cómo estoy con tiempo, Nelia? ¿Qué me queda? Yo me pierdo con el tiempo, tengo que redondear. Me quedan, sí, 5 minutitos. Bueno, perfecto. Aparte todo lo que me dije lo va a decir Maxi después, así que yo me abusé. Fue lo más rápido posible. Nosotros acá en Santa Fe fuimos la última provincia en instalar el sistema acusatorio, intimados con un revólver acá, de parte de la Corte, de anularnos todos nuestros fallos, porque acá teníamos un sistema inquisitivo, escrito, todo mal, veníamos re mal. Bueno, quedan algunas provincias, Misiones todavía no lo tiene, pero tiene un sistema mixto. Nosotros teníamos un sistema realmente anticuado. La verdad que es raro, porque Santa Fe es una provincia que tiene un nivel institucional, jurídico importante. Nosotros tenemos 2 facultades de abogacía, que, sobre todo la del litoral, que ha sido señera en la República Argentina, de lo que es la construcción de nuestra cultura jurídica, una facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que tiene 100 años, 102 años ya este año. Lo mismo la de Rosario, que fue un desprendimiento de esta, pero que también tenemos 2 universidades católicas y ahora unas cuantas más. Tenemos muchos juristas santafesinos y sin embargo en el fuero penal, en el ámbito penal, teníamos ese atraso. En el año 2007 salió la ley, pero la ley, como la Constitución no lo preveía, dejó todo el Ministerio Público dentro de la órbita de la Corte. Entonces, como esto no es una cuestión, como les decía recién, solo inherente al Poder Judicial y que dependa de la voluntad del Poder Judicial, sino que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son los que en concierto completo del Estado, los que tienen que dar el paso con la ley y el Ejecutivo con la implementación, le hago la seña de poner la plata para que esto también se pueda llevar adelante, porque no se hace con una varita mágica y los recursos que los poderes judiciales cuentan para sus pequeñas defensas, a lo mejor con un gran trabajo. Yo conozco lo que es la realidad, por ejemplo, de la provincia donde está María del Carmen Bataini, con las casas de justicia, cómo se ha avanzado, con esos recursos que son tan valiosos para llegar a la ciudadanía, pero que no es suficiente. No es suficiente porque hay que dar cumplimiento a la que la normativa internacional dice, y que el que no quiera oír de la normativa internacional tome la Constitución Nacional y lea el artículo 120 y ahí lo vea con absoluta claridad, expresamente, la necesidad de un ministerio público autónomo. Tanto los fiscales como los defensores, como la defensa, tienen que estar constituidos, aunque sea dentro del Poder Judicial, pero con autonomía. Bueno, nosotros, cuando cambia el gobierno, sale la ley, en el gobierno, en aquel momento del ingeniero Obey, Corte Justicialista, sale la ley, nuevo Código Procesal Penal, pero dejaba a los 2 ministerios bajo la cabeza del procurador, porque así lo dice la Constitución de la provincia, que es del año 62, anterior al Pacto de San José de Costa-Rica y a todo esto que venimos hablando. Entonces, bueno, cambia de gobierno, viene acá el socialismo, en el socialismo viene un ministro de Justicia, que es el doctor Héctor Superti, que es un ministro que en su vida particular es profesor de Derecho Procesal Penal, y pone mucho el ojo en esto. En su momento Superti no era muy amigo de esta defensa pública, sí, por otros motivos, pero bueno, él acompaña a la legislatura unos proyectos de ley
que finalmente tienen acogida en la legislatura, que los llamamos leyes de herramienta para la implementación del código, porque se veía que era como o sea, era disfuncional crear todo un sistema acusatorio, pero dejar dentro de la misma órbita fiscales y defensores. El mismo procurador a la mañana tenía que dar órdenes a los fiscales y a la tarde contraórdenes. Únicamente una mente esquizofrénica puede hacer eso bien. A la mañana dar todas instrucciones generales y bajar una línea en cómo tienen que acusar, cómo tienen que probar, qué tienen que decir, cómo tienen que construir la teoría del caso, con qué pruebas se van a valer, y a la tarde darle a los defensores la contraparte. Porque nosotros sabemos que en el sistema adversarial es un juego de roles, en donde las partes, donde rige el principio dispositivo, donde el juez no va a estar asumiendo el rol de ninguna de las dos partes. El juez solamente tiene que escuchar qué es lo que las partes dicen y poder construir su conocimiento, su convencimiento, con toda la cuestión probatoria, de una forma únicamente jurisdiccional. Elaborar, poder llegar a un fallo fundamentado y motivado en la prueba, pero de lo que las partes le acercaron. Entonces, la defensa tiene que estar en un lado y la fiscalía en otro, con dos cabezas diferentes, que puedan dar instrucciones generales y estar dotados de los recursos humanos y materiales necesarios para poder cumplir con esto. Es así que acá en la provincia de Santa Fe, a través de la ley 13.013, se constituyó el Ministerio Público de la Acusación, con un fiscal general, 5 fiscales regionales, y todos los fiscales que tienen a su cargo la acusación, llevan adelante, son titulares de la acción penal pública, de llevar adelante la acusación, y se constituyó por la ley 13.014 el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, que es el que a mí actualmente me toca coordinar, llevar a cabo. Soy la responsable de la cabeza, que es unipersonal. Tengo 5 defensores regionales, que son los que vieron en la foto, 1 en cada circunscripción de la provincia, y todos los defensores que están en las distintas circunscripciones y circuitos que están divididos judicialmente, el mapa judicial de la provincia de Santa Fe, y que, si bien pertenecemos al Poder Judicial, los empleados son todos de la misma bolsa. Por ejemplo, mi cargo está equiparado al del ministro de la Corte, los defensores regionales a los camaristas, y los defensores tenemos 2 grados. Los públicos tienen cargo de jueces y los adjuntos cargo de secretarios. Ahí hay todo un tema, estamos trabajando para la equiparación porque todos trabajan igual y hay una situación de igual, afecta el principio laboral de igual remuneración por igual tarea, pero eso genera toda una cuestión con el Estado que tiene que poner un montón de plata más para poder equiparar esos cargos. Nosotros trabajamos con absoluta autonomía. Esto implica que tenemos nuestro propio reglamento administrativo, autonomía funcional, administrativa y autarquía financiera. La autarquía financiera significa que yo tengo mi propio presupuesto. Mi presupuesto la Corte ni lo mira. Yo lo pido cuando toda la provincia, en todos sus órganos estatales, le presenta al Poder Ejecutivo lo que va a necesitar para el año que viene, como hacen los ministros de Corte en el pedido de presupuesto para el año siguiente, que se presenta al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo después lo manda al Legislativo, y el Legislativo saca la ley de presupuesto. Bueno, nosotros pedimos nuestro presupuesto. Como pertenecemos al Poder Judicial, la única partida que pasa por el Poder Judicial es la partida de los sueldos, porque los empleados y los funcionarios pertenecemos todos a la misma bolsa. Pero en todo lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento, si yo, por ejemplo, esta casa, este hermoso despacho que ustedes ven, lo compré yo en mi gestión, hice la licitación para los muebles, todo esto la Corte fueron invitados a venir a la inauguración, pero ellos no opinaron, ni vieron, ni participaron de la licitación. ¿Qué compramos? ¿En qué invertimos? ¿Qué auto tenemos? ¿Si tenemos seguro o no tenemos seguro? ¿Si llamamos a concurso para más cosas? ¿Si contratamos gente o no contratamos gente? Es todo un problema nuestro. Y la última responsable soy yo. La Corte no tiene nada que ver. Lo mismo en las sanciones disciplinarias del personal. Lo único que nosotros hacemos, por ejemplo, si suspendemos a un agente, y lo tenemos que comunicar a la Corte porque
la liquidación de sueldos pasa por la Corte, porque esa partida quedó ahí. No sé si fui clara con esto. Creo que la exposición ya ha sido lo suficientemente clara. El Ministerio Público Fiscal igual que nosotros. Nosotros reforzamos esta idea. Maxi, yo creo, no lo veo a Maxi en mi pantalla, pero seguramente él va a mostrar algunas filminas que estuvimos compartiendo ayer. Maxi, haceme así con la cabeza, ¿no? ¿Vas a mostrar la filmina del país? Bien, me encanta. Porque ustedes ahí van a ver algo que Santa Fe, que es la bota, es la única provincia que está en un color distinto. Todas las provincias están en dos colores, en rosadito y en verdecito creo que era. Las que tienen autonomía y las que no tienen autonomía. Y hay una que está en amarillo, que somos nosotros, porque somos realmente el engendro. Yo lo discutía con mi marido, que eso le faltó decir. Que mi marido es Rafa Gutiérrez, porque ese lo tengo que poner en mi currículum, porque me trae tantos problemas que me cuesta remar todo mucho más, en casa, en los concursos y en todos lados. Esto lo digo un poco en forma jocosa, pero que también la mayoría, sobre todo los ministros y ministras, me conocen también por eso. Hoy yo lo charlaba con él a la hora del almuerzo, porque le decía, realmente lo de Santa Fe es tan raro, porque dieron el paso, pero solamente en la parte penal, y dejaron toda la parte civil. Tenemos la defensa, la parte civil no es autónoma, y la parte penal sí es autónoma. Entonces genera una desigualdad de los ciudadanos. Y llegado el caso de que un ciudadano o ciudadana, por ejemplo, pierda una casa o determinados derechos laborales por no haber tenido una defensa eficaz, genera responsabilidad patrimonial. Y en el caso de la defensa penal, la responsabilidad no caería nunca en la Corte, sino acá, que estamos escindidos y tenemos nuestra propia responsabilidad desarrollada y esperamos desarrollarla de la mejor manera, y lo hacemos con absoluta responsabilidad. Por supuesto podemos cometer errores, esto es un camino que se viene recorriendo. Nosotros trabajamos en habeas corpus, correctivos y colectivos como política pública que nos sirve inclusive dentro del Poder Judicial para posicionarnos, y también dentro del Poder Ejecutivo, y tenemos en nuestras manos la posibilidad de llevar a los organismos internacionales a través del litigio estratégico los casos y las causas. Y esto lo podemos hacer porque tenemos autonomía. De otra manera no podríamos llegar a hacerlo, porque la Corte sería quien manejase ese tipo de recursos. Bueno, hasta aquí llegó mi exposición. Espero haber sido clara y que les haya ayudado a compartir un poco más, a comprender un poco más esta temática. Muchas gracias a todas y a todos por la atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctora Balanchones, Jacqueline para las amigas. Le cedemos la palabra entonces al doctor Maximiliano Benítez. Doctor, por favor. Sí, buenas tardes a todas y todos. Es un placer para mí estar con ustedes. Le quiero agradecer a la presidenta de la Junta Federal de Cortes, a la doctora Bataini, a la presidenta de Reflejar, a Claudia Misahuac, a todos los ministros que están presentes en estas disertaciones. Decirle que para mí es un profundo honor tener un público tan calificado, y también acrecienta esto el compartir panel con Jackie, que estos días hemos compartido varios paneles juntos. Bueno, ahora voy a pasar a compartir pantalla. Voy a pasar un pequeño power. Bueno, esa es la primera filmina, que es el título, digamos. Vamos a la otra filmina. Ahí está. Bueno, el ministerio, o sea, la defensa pública es algo que está arraigado en nuestro país, es una de las instituciones más antiguas de nuestro país, inclusive existe
antes de la existencia del propio Estado Nacional. Es así que nosotros en el derecho hispánico, en la época de la colonia, ya tenemos la presencia en los cabildos del defensor público. En este caso eran defensor de pobres y defensor de menores. Creo que eso ha llevado a que en la historia de muchas provincias, entre ellas Entre Ríos, hasta la vigencia de la última legislación, lo que es hoy el defensor público se lo llamó defensor de pobres y menores. Esto se dio en la continuidad en toda la organización nacional. Nosotros vemos que en el Estatuto de 1815 ya se habla del derecho de defensa y se habla del debido proceso, aunque resulte difícil de creer. Existía la posibilidad de nombrar el padrino que presencie la confesión, entendiendo como sería el defensor particular, el defensor a elección del imputado, y decía el Estatuto Provisional de 1815, sin perjuicio del abogado y procurador de la ley. Es decir, el abogado y procurador de la ley sería el abogado, sería el defensor público. Es decir, que con esto quiero demostrar que a pesar que después nos fuimos convirtiendo en, como muchos dicen, lo que fue la cenicienta del Poder Judicial, tenemos una larga trayectoria en la historia de las instituciones jurídicas de nuestro país. En la Organización Nacional, en la Constitución de 1853, el artículo 5 de la Constitución, cuando habla de las autonomías provinciales, nos dice que deberán asegurar la educación, el régimen municipal y la administración de justicia. Y el artículo 18 habla de la inviolabilidad de la defensa en juicio, es decir, ya estamos hablando del debido proceso, porque evidentemente esto implica la necesidad de nombrar un defensor, un abogado, que impida que se viole la defensa en juicio. Y dice que el Estado debe proveer a esa garantía, es decir, que quien debe nombrar a ese defensor es el Estado. Posteriormente, en la Constitución de 1850, es decir, cuando se reforma la Constitución del 53, la que hablaba de una corte y establecía una corte de 9 miembros y hablaba de 2 fiscales. Es decir, que se hablaba del Ministerio Público, pero únicamente del Ministerio Público Fiscal. Así como en el Estatuto Provisional hablábamos de los fiscales y los defensores, ya en la Constitución del 53 se habla de una corte de 9 miembros y 2 fiscales. Cuando en 1860 se reforma esta Constitución por la incorporación de Buenos Aires y reforma la Constitución del 53, se eliminó el número de miembros y también se eliminó la mención a los fiscales. Es decir, que en la Constitución de 1860 no se habla ni de defensores ni de fiscales. En el año 62, por ley 27, como ustedes todos saben, se crea la primera Corte de Justicia de la Nación. En esta ley se habla de una corte integrada por 5 miembros, ¿no es cierto?, y un procurador. Es decir, esta ley vuelve a hablar del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, únicamente habla para la Corte, porque el resto de los tribunales inferiores dicen que serán unipersonales y si fuese necesario un fiscal, se lo pagará del Tesoro Nacional. Es decir, se iba al Colegio de Abogados, se establecía un régimen y de ahí se pagaba con dinero del Tesoro Nacional la actuación de ese fiscal. Como ven, la legislación que fue surgiendo, en algunos casos incorporaba al Ministerio Fiscal, pero en ninguno de estos últimos casos incorporaba a la defensa, ni como formando parte de la Corte, ni como formando parte de los tribunales inferiores. No los voy a aburrir con toda la evolución histórica,
pero me pareció importante señalar esto como los elementos de que la defensa pública fue perdiendo presencia a través de la historia, aunque la había tenido en sus inicios y muy arraigada. Llegamos a la Constitución del 94, al artículo 120 que mencionaba Jacqueline, y se establece un ministerio público que es extrapoder, es decir, conjuntamente con el Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación, se crea el Defensor, que va a integrar ese Ministerio Público con el Procurador General, es decir, un Ministerio Público extrapoder, pero a su vez bicéfalo, o sea, separa claramente, por primera vez en el ámbito nacional, a la defensa pública de la Fiscalía. En ese sentido, la Constitución de Entre Ríos fue señera, porque ya en la Constitución de 1933, en los artículos 154 y 162, establecía un Ministerio Público bicéfalo. Es decir, nosotros en la provincia de Entre Ríos tenemos un Ministerio Público con un Defensor General y en ese momento se llamaba Fiscal General, ¿no es cierto?, distintos, separados, aunque ambos dependíamos de la Corte o del Superior Tribunal de Justicia, pero distintos en cuanto al funcionamiento y a la autonomía, digamos, con autonomía técnica, ¿no es cierto?, respecto a la Fiscalía, cosa que aún hoy no ocurre en muchas provincias. En el año 2008 se reforma esta Constitución del año 33 en la provincia de Entre Ríos y se establece ahora sí un Ministerio Público bicéfalo con autonomía funcional y financiera e independencia entre los ministerios públicos y respecto a la judicatura o a la Corte, pero formando parte del Poder Judicial, lo que lo diferencia del artículo 120, que es extrapoder. En la Constitución de la provincia de Entre Ríos se establece un ministerio público que forma parte del Poder Judicial, en bicéfalo y con autonomía funcional e independencia financiera. En el año 2015, en diciembre de 2015, se aprueba la Ley Orgánica del Ministerio Público en la provincia de Entre Ríos. Conclusiones. Hoy en día tenemos a nivel nacional y en el caso de las provincias, pero fundamentalmente el artículo 120 de Nación, tenemos un Ministerio Público bicéfalo. Esto ha sido seguido por distintos informes tanto de la Comisión como en sentencias de la Corte, informes donde establecen la necesidad, lo imperioso de que el Ministerio Público sea bicéfalo, que no puede haber una dependencia del Ministerio Público respecto al Ministerio Público fiscal. Claramente lo dijo Jacqueline en la Corte Interamericana, en Barreto Leiva versus Venezuela, lo señala, pero a su vez la Comisión en el informe 2012 también dice claramente, textualmente, que no es aceptable que dependa de la Fiscalía o que ésta pudiera ejercer presiones o injerencias, pues es su contraparte en el proceso. También es necesario que el Ministerio Público sea autónomo e independiente, porque tampoco es aceptable que dependa de la Judicatura, pues es un juez el que deberá resolver una controversia de la que es parte y, en su caso, recurrir sus resoluciones. A esto lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, se han dado, respecto a la defensa pública, diversas resoluciones de organismos internacionales, fundamentalmente de OEA,
en principio, los primeros años, la Organización de Estados Americanos estableció resoluciones específicas para la defensa pública. En las últimas resoluciones que hacen lugar a la defensa pública son resoluciones ómnibus que refieren a muchos temas y entre ellos la defensa pública, pero todos los años, ya sea con una resolución expresa referida a la defensa pública o con resoluciones ómnibus, siempre se hace referencia a la defensa pública desde la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Así, en el 2013, la resolución 2801 destaca la importancia de la autonomía funcional, financiera y presupuestaria de la defensa pública oficial. Y la resolución 2821 del 14 señala la necesidad de que la defensa pública cuente con un presupuesto adecuado para cumplir con sus fines, libre de injerencia y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado que afecten su autonomía funcional. Es decir, presupuesto adecuado, libre de injerencia y controles de otros poderes. El segundo informe de la Comisión Interamericana, en el párrafo 358, que es de 2012, insta a los Estados a garantizar la independencia de las defensorías públicas de cualquier otro organismo de la Administración de Justicia. En aquellos estados que ello no ocurre, que se adopten las medidas que garanticen su independencia funcional y el manejo de su propio presupuesto. Hoy hacía mención Jacquelina, de estas resoluciones de OEA y de estos fallos, pero fundamentalmente las resoluciones son una tarea que ha demandado un esfuerzo muy importante y que tiene muchísimo que ver la actual Defensora General de la Nación, la doctora Estela Maris Martínez, asesorando a la misión argentina en estos organismos internacionales para que promueva estas resoluciones. Ustedes fíjense que ningún otro estamento de la justicia tiene resoluciones específicas, los fiscales no lo tienen, resoluciones específicas referidas a su funcionamiento y de la importancia de su autonomía e independencia. A eso lo tenemos los defensores gracias a la actuación de la defensa pública argentina y también debemos reconocer a la defensa pública de Brasil, que también ha tenido mucho que ver con estas resoluciones. Estas resoluciones, conjuntamente con los fallos de la Corte y con el artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que regula el debido proceso, como límites al ius puniendi del Estado a fin de que el inculpado no sea sometido a decisiones arbitrarias. Este debido proceso no es una cuestión caprichosa, sino que es una obligación que tienen los Estados por un lado, y es un derecho que tienen todos los ciudadanos de los países que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. A esto le sumamos diversas sentencias que ha habido de la Corte. Jacquelina mencionó a Ruano Torres versus El Salvador, donde en esta sentencia, bueno, ya lo mencionó, no quiero mencionar lo mismo que Jacquelina, pero sí me parece importante referirme a que, como decía Jackie, esto es una defensa que no fue eficaz y como consecuencia de una defensa no eficaz, por no seguir los parámetros mínimos respecto a lo que debe ser una defensa para que sea considerada como tal, se condena al Estado por entender que no hubo un patrocinio letrado efectivo. Y en esta sentencia se dice que la deficiente actuación de la defensa pública juega un papel esencial en la condena del señor Ruano Torres y por ello se consideró la violación al artículo 8
punto 2D de la Convención Americana. La exigencia del debido proceso se extiende no solamente a los órganos judiciales, a lo que le corresponda, sino también a aquello que le corresponde a la investigación previa al proceso. Es decir, con esto se quiere decir que desde las primeras diligencias que se lleven a cabo en un proceso, se debe llevar a cabo siguiendo el debido proceso. Es decir, no únicamente las exigencias respecto a las cuestiones propiamente judiciales, sino también a las acciones previas a eso, como fue en este caso un allanamiento que se hizo. El derecho de defensa, sostiene esta sentencia, es un componente central como verdadero sujeto del proceso y no como objeto del mismo. La defensa debe estar dotada de garantías suficientes para que su actuación sea eficaz en igualdad de armas con el poder persecutorio. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que existe un corpus juris internacional que está constituido por el artículo 8, 2 del Pacto San José-Costa Rica, del que también forma parte nuestra Constitución, porque este tratado tiene rango constitucional para nuestro país y es consecuente con el artículo 18 y con el artículo 5 de nuestra Constitución, que ese corpus juris internacional, como todo corpus juris, está formado por los tratados en las condiciones de su vigencia, es decir, que forman parte de esto tanto las sentencias como las opiniones consultivas. Entonces, debemos concluir que existe una exigencia internacional de que, y lo exige nuestra Constitución, de que la defensa pública sea autónoma e independiente. Pero entonces cabe preguntarnos, y yo por eso le agradezco doblemente la invitación a la doctora Misawak y la paciencia de todos ustedes de estar escuchándome, ¿por qué debemos ser independientes? Porque evidentemente con una defensa pública donde se tenga recursos humanos suficientes, donde se tenga presupuesto, donde se pueda desarrollar una política institucional determinada, va a ser mucho más eficaz que una defensa pública dependiente. Tengo amigos en la defensa pública de provincias donde no existe esta autonomía. Entonces me dicen, pero si a nosotros no nos falta nada, ¿para qué queremos la autonomía? Si nosotros pedimos una computadora, tenemos una computadora. Queremos un escritorio, tenemos un escritorio. Ojo, eso no es lo normal que ocurra en las provincias donde no hay autonomía. Lo normal que ocurre es que todos los organismos judiciales tienen estas cuestiones mucho antes que la defensa pública, como ocurría en la provincia de Entre Ríos. Pero existe provincias que a lo mejor ese problema no existe y tienen la posibilidad de dotarlos de estos insumos que lógicamente son necesarios. Pero lo que no pueden hacer esos defensores es establecer una política institucional propia que desarrolle el Ministerio Público. No puede haber Ministerio Público sin una política institucional propia. Esas provincias, esos defensores de esas provincias no pueden desarrollar una política propia. Y eso es lo más importante. Lo más importante es tener un presupuesto para desarrollar esta política institucional autónoma, distinta a la de la Fiscalía y distinta a la de la Judicatura. Lógicamente, esto implica tener recursos humanos suficientes y capacitados. Y no como ocurre, o como ocurrió en Entre Ríos, como ocurre en la mayoría de las provincias, donde siempre los defensores históricamente han sido mucho menos de lo que realmente son necesarios para cubrir las necesidades.
y donde tampoco se importaba, en la época que yo ingresé hace casi 30 años al Poder Judicial, se importaba si se capaciten o no, donde no tenían recursos técnicos adecuados. Es decir, en el caso mío, yo a la primera computadora que tuve, me la tuve que comprar. Hasta los policías tenían computadora en sus oficinas y nosotros los defensores públicos no teníamos computadoras, no tuvimos que comprar las computadoras públicas. Tampoco la tenían los fiscales, la comprábamos nosotros. Sí la tenían los escribientes de tribunales, pero nosotros los del Ministerio Público no los teníamos. Libertad de actuación, que nadie nos pueda dirigir, que nadie nos pueda retar como existe hoy en día. Existen provincias donde se sancionan a defensores porque establecen recursos, porque hacen recursos contra resoluciones o contra sentencias de quienes son sus superiores. Hoy hay sanciones. Hoy hay en una provincia argentina defensores que han sido destituidos por realizar recursos. Nosotros, yo sea en mi función como presidente de la Asociación de Defensores Públicos y ahora como presidente del Consejo Federal de Defensores Públicos, tengo conocimiento y tengo denuncias que hacen defensores públicos de distintas provincias que son sancionados. No es toda, por supuesto, no son todas, son las menos, pero todavía por establecer recursos y estar en contra de la línea argumental de su jefe. Eso implica que no hay libertad de actuación. Y después, las condiciones de servicio. Es decir, el contar con las mismas condiciones que el resto, trabajar en lugares por lo menos iguales que los demás. Siempre los últimos lugares han sido los de los defensores, los peores despachos, los lugares donde no había aire acondicionado, donde no había las condiciones mínimas, donde un defensor público no contaba con vehículos para ir a la cárcel a visitar a sus defendidos, cuando no se podía trasladar de una ciudad a otra. Eso no estaba en su momento, cuando no éramos autónomos y independientes como somos hoy. Ninguno de los defensores contaba con estos recursos que eran absolutamente necesarios para el cumplimiento de la función. Y después la designación. Hoy en día las designaciones de los fiscales y los defensores y los jueces tienen que transcurrir por el Consejo de la Magistratura e ir en igualdad de condiciones, al Senado. Antes los fiscales y los defensores no requerían acuerdos del Senado, ¿no es cierto? Como sí lo requerían los jueces. Por lo tanto, las condiciones de designación, digamos, eran más light de la que es con la actualidad. Lo mismo la remoción. La remoción de los defensores y los fiscales debe tener el mismo sistema de remoción que la de los jueces. No pueden ser que tengan un sistema de remoción más, digamos, más light, que sea más fácil echar a un defensor o a un fiscal que a un juez, como ocurre en muchas provincias. Y después el desarrollo, el plazo de duración en su cargo. No puede existir dentro del mismo Poder Judicial cargos que sean vitalicios o que duren mientras dure su buena conducta y cargos que no lo sean, como ocurre en muchas provincias. El mismo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al que hice referencia, el informe ese de 2012, dice que el plazo en la duración de los cargos atenta contra la independencia y la autonomía de los funcionarios públicos. Y sobre todo menciona que sobre todo atenta cuando ello es por espacios de poco tiempo. Es decir, cuando son de 5 o 6 años, como hay provincias que tienen cortes que
que duran mientras dura su buena conducta, y ministerios públicos que duran durante un plazo determinado. Otra de las funciones que tiene el Ministerio Público de Defensa es, como decía Jackie, garantizar el acceso a la justicia de las personas o los sectores vulnerables en todas las etapas del proceso. Esto quiere decir que el acceso a la justicia no se puede referir únicamente al momento inicial, sino que eso se debe trasladar en toda la etapa del proceso y debe ser por hasta, en el caso del proceso penal, hasta la ejecución de la pena. La ejecución de la pena es parte del proceso penal. Ya dejó de entenderse la ejecución de pena como algo meramente administrativo, sino que por el contrario es el periodo más largo del proceso penal, el de la ejecución de la pena. En consecuencia, para tener nosotros un ministerio público que sea eficaz, es necesario que sea fuerte, que sea autónomo, que sea independiente, que garantice el interés de su defendido sin ningún tipo de injerencia y en igualdad de condiciones con el poder persecutorio. Y también es necesario que esa defensa pública sea integral, que no ocurre, como decía Jackie, que ocurre en Santa Fe, únicamente referido a la parte penal. La defensa pública, para ser un ministerio público, debe ser integral. Ahora bien, cabe preguntarnos, retomando el inicio y diciendo, volviendo al artículo 5 de la Constitución Nacional y al artículo 18, si realmente hoy en día en las provincias donde no se respeta la autonomía y la independencia del Ministerio Público de la Defensa, si realmente se cumple con ese artículo 5 de la Constitución Nacional y con el Corpus Juris Internacional. ¿Qué nos pasaría en nuestro país? Nosotros, si ocurre algo así, como ocurrió en el caso Barreto Leiva versus Venezuela, que vaya a la Corte Interamericana una causa en que una persona haya sido defendido por un defensor que depende de un procurador. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación actual en nuestro país? En nuestro país están, esto es lo que refería Jacqueline, en nuestro país, los que están en las provincias que están pintadas en verdecito son las provincias que tienen algún grado de autonomía, no tienen todas el mismo grado de autonomía, ni todos tienen el modelo del artículo 120 de nación. Pero sí, en esta provincia pintada de verdecito hay un cierto grado de autonomía e independencia, con matices, por supuesto. Por ejemplo, quiero mencionar a Jujuy. Jujuy, el Ministerio Público está dividido en tres, o sea, no es bicéfalo, sino tricéfalo, dividido en tres, un Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa Penal y un tutelar, pero fíjense que entre el tutelar y el penal no tienen el mismo grado de autonomía. En Salta también está dividido en tres el Ministerio Público, al igual que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Tucumán tenemos un Ministerio Público autónomo e independiente, aunque no tiene jerarquía constitucional, sino es legal. En Santiago del Estero tiene autonomía y es constitucional. En Chaco tiene una autonomía que no es constitucional, tiene un cierto grado de autonomía, no de la misma manera que otras provincias, pero existe un defensor general con cierto grado de autonomía. En La Rioja también. En Mendoza es reciente, bastante reciente, de hace pocos años. La autonomía de la provincia de Mendoza es también una autonomía legal. Tampoco tiene
la misma jerarquía, digamos, que el Ministerio Público Fiscal, pero sí tiene un defensor general, en este caso una defensora general, y con cierto grado de autonomía. Neuquén, que tiene autonomía, Chubut, que tiene una autonomía como la del 120, y en Santa Cruz y Tierra del Fuego dependen todavía de las Cortes, pero por lo menos es un ministerio público bicéfalo, donde hay un procurador o fiscal y un defensor con un cierto grado de autonomía. Y la provincia de Corrientes, lamentablemente, si bien es cierto, hay un fallo de la Corte Nacional donde establece que se debe aplicar la Constitución, que fue reformada, y es una Constitución que establece también un Ministerio Público tripartito. Lamentablemente, de hace muchos años está este fallo, y en la provincia de Corrientes no se aplica. Y lo mismo ocurre en provincia de Buenos Aires, que si bien es cierto, no es constitucional, sino es legal, pero una ley que fue impugnada en su momento por quien era la procuradora, la doctora Falvo, pero la Corte Nacional ya falló, y evidentemente la Corte de Buenos Aires deberá, deberá poner en funciones al defensor general. En este caso, ya que estoy hablando de Buenos Aires, quiero hacer mención a un colega que ha fallecido hace muy poquito, que es el doctor Mario Coriolano, que fue defensor de casación durante muchos años de la provincia de Buenos Aires y que fue un ferviente defensor de la autonomía y la independencia del Ministerio Público de esa provincia, y luchó muchísimo para eso. Lamentablemente dejó este mundo sin verla en la práctica, y esperemos que prontamente podamos ver a la provincia de Buenos Aires con una defensa pública autónoma e independiente que no dependa del procurador. Como verán ustedes, la mayoría de las provincias aún no tienen una defensa pública autónoma e independiente. Es decir, cuando hablamos de la autonomía y la independencia de la defensa pública, en la República Argentina estamos hablando de una parte de los ciudadanos que tienen una defensa pública conforme al Corpus Juris Internacional y conforme a lo que pretende la Constitución en el artículo 18 y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Otra parte muy importante de la población no goza de esa defensa pública con los estándares que exige el Corpus Juris Internacional. Así que desde el Consejo Federal de la Defensa bregamos porque esto pronto sea una realidad, que la mayoría de los argentinos tengan los mismos derechos y garantías en todas las provincias de nuestro país. Desde ya quiero agradecerle la invitación, la paciencia que han tenido en escucharnos, a Jackie y a mí, y decirle que ha sido un honor poder compartir estas charlas con todos ustedes. Doctor Benítez, muchísimas gracias. Tengo acá una pregunta del doctor Osvaldo Lunge, que dice: estimado doctor, muchas gracias por compartir sus conocimientos y vivencias. Quisiera preguntar su opinión respecto de si hablando de igualdad de armas es posible... Un segundo, por favor, que se me corrió el cursor. Quisiera preguntar su opinión respecto de si hablando de igualdad de armas es posible que aún hoy un fiscal que investigue pueda actuar en la etapa de juicio sin afectar su objetividad, imparcialidad y debido proceso. Aclaro que Misiones tiene solo una procuradora del cual dependen ambos ministerios. Sí, no, lógicamente.
bueno, Misiones de las provincias que evidentemente no responden a este corpus juris internacional donde se refiere que los ministerios públicos deben ser autónomos, que deben ser bicéfalos, y que un defensor jamás podría depender de un fiscal. O sea, es imposible que se dé una cosa de esa. Yo dejé de mencionar, no mencioné, cuando menciono la reforma constitucional del 94, y rendir un homenaje a quien era el procurador en ese momento, al doctor Agüero Iturbe, quien en la Convención Constituyente en Santa Fe, cuando se estaba ideando este artículo 120, se le pregunta a él, que era jefe de los dos, digamos, de los fiscales y los defensores, y él responde que eso es imposible, que se debe separar las funciones de la acusación de las funciones de la defensa. Pero eso es algo que parece mentira, que hoy, en 2021, estemos discutiendo que la función de la acusación pueda estar conjuntamente en el mismo órgano con la defensa, que la defensa esté subsumida a la función de la acusación. Es algo que realmente es increíble que lo podamos discutir a este tema, pero lamentablemente hay todavía gente muy cerrada que a esto no lo admite y que se opone terminantemente a la separación de ambas funciones, a mi entender, a mi humilde entender, en contra de lo que establece claramente la Constitución Nacional. Tengo, doctor, otra pregunta. Sí, cómo no. Andrea Baltodano, dice: muchas gracias por sus exposiciones. ¿Qué medidas han tomado como defensa pública en los casos de los funcionarios defensores que han sido destituidos de sus cargos por impugnar actos o sentencias dictadas por sus superiores? Bueno, nos hemos constituido, hemos estado en diversos lugares acompañando a esos defensores, acompañándolos jurídicamente, pero lamentablemente, como estos no eran cuestiones jurídicas, sino eran cuestiones de poder, digamos, de quién detentaba la posibilidad de destituir a otro o de sancionar. La verdad que destitución hemos tenido, que yo sepa, ¿no? O que he tomado conocimiento, una sola, pero hemos tenido sí y hemos intervenido en numerosos sumarios que se han hecho a distintos defensores en distintas provincias argentinas. Les quiero decir que a medida que ha transcurrido el tiempo, esto ha ido disminuyendo. Los casos cada vez son más esporádicos. No tenemos la misma cantidad de casos hoy de este tipo de lo que teníamos en la década del 90. O sea, yo soy defensor desde el año 95, o al principio del 2000. Pero sí hemos tenido muchos casos. Algunos casos generaron que nosotros intervengamos, que realicemos reuniones, que aprovechemos esas reuniones para comunicarnos con el poder político, hacerle saber al poder político la necesidad que se establezcan leyes que den la autonomía, y en algunos casos lo hemos logrado. No sé si por la actuación nuestra, pero hemos logrado que con el tiempo se estudien este tipo de leyes y que se terminen aprobando leyes y que algunas provincias posteriormente a reuniones nuestras hemos realizado congresos, después hemos propuesto leyes, hemos asistido a las reuniones de las legislaturas de provincias donde se han tratado leyes para apoyar la sanción de estas leyes, y después, en algunos casos,
hemos concurrido a la asunción del primer defensor general o defensora general de esa provincia. Doctor Benítez, muchísimas gracias. Son muchos los saludos y los agradecimientos y felicitaciones por las exposiciones. Voy a ceder la palabra a la doctora María del Carmen Bataini, presidenta de la Junta Federal de Cortes, para que haga el cierre y los agradecimientos. Gracias, Analía. Bueno, Jacquelina, Maxi, excelentes exposiciones. Jackie, la verdad que fue un placer escuchar y recordar tantos momentos desde aquellos comienzos en Reflejar y tantos otros. Y bueno, te acordás todo lo que nos has hecho y nos has enseñado, y yo te diría que nos has machacado las reglas de Brasilia hasta que prácticamente las internalizamos y las pudimos ejecutar. En ese sentido te cuento, ya que, porque hace mucho que no venís a Tierra del Fuego, y fundamentalmente, bueno, con esta pandemia, pero ya que nos visitabas seguido, que las casas de justicia tienen una puerta que pertenece a la Defensoría. Así que, bueno, como verás, los defensores también están en estas casas de justicia y con un rol muy importante porque atiende justamente las mayores vulnerabilidades. Bueno, impecable, impecable tu razonamiento y tus reflexiones, y sobre todo lo que nos contaste sobre esta Defensoría Penal Autónoma y el propio gobierno y las propias políticas institucionales que pueden generar. Valiosísimo, muy valioso. Gracias, Jaque, como siempre, clarísima, impecable. Maxi, lo mismo. ¿Qué te puedo decir con ese recorrido histórico de la realidad, a veces cruda, a veces alentadora, pero sin dejar de tener ese espíritu positivo de siempre generar un espacio mejor e ir hacia adelante? Y esos cinco postulados a tus preguntas sobre por qué deben ser autónomas las defensorías, impecables, para hacer un cuadrito y tenerlo presente y llevarlo a las legislaturas y a todos los ámbitos académicos para reflexionar al respecto. Ahora, eso sí, Maxi, me permito, y perdón, hacerte un pedido. Vos pintaste la provincia de Tierra del Fuego verde, las Islas Malvinas amarillas. Por favor, pintalas de verde, porque pertenecen a las Islas, a Tierra del Fuego. Y nosotros, Ushuaia, somos la capital de las Islas Malvinas. Muchas gracias, muchísimas gracias a ambos. Y perdón, Maxi, pero la próxima quiero ver el mapa de verde. Tiene razón. Usted no sabe. Te voy a decir esto porque la última vez que puse el cuadrito, Gustavo Aris Navarreta me dice, porque, claro, no es fácil para quienes no somos muy duchos en la parte tecnológica el pintar y esas cosas. Reconozco que me han ayudado. Y bueno, la verdad que una falta imperdonable. Así que le agradezco mucho la mención, lo vamos a tener en cuenta y vamos a utilizar un técnico que nos los pinte distinto. Con todo respeto, pero sabes, Maxi, ya para cuando pase la pandemia, te esperamos un 2 de abril en Tierra del Fuego, en la Plaza de las Islas Malvinas, y vas a saber y vas a vivir por qué te lo comento y por qué te lo digo. Estuve hace 15 días en Ushuaia. Claro, pero un 2 de abril, Ushuaia es diferente. Para un 2 de abril tenés que estar para vivenciar esos momentos. Así que, bueno, muchísimas gracias a ambos. Y felicitaciones. Y quería darles la hoja de ruta de los próximos módulos. El módulo 3 lo va a tener a cargo el doctor Ludgar, que es juez de la Corte de la provincia de Santiago del Estero, con un tema apasionante como es los amicus curiae de los tribunales domésticos. Va a ser el 28 de abril a las 17 horas. Módulo 4 lo va a llevar a cabo la doctora Emilia Valle, que nos acompañó también en la jornada de hoy. El tema va a ser juicios por jurados, avances y desafíos, jurado indígena en Chaco, y va a ser el día 13 de mayo a las 17 horas. Les aseguro que es imperdible, porque yo fui jurado de su tesis de maestría hace unos días sobre este tema,
y la verdad que es impecable y con muchos temas novedosos y muy interesantes para la reflexión y para la acción. Y el día 27 de mayo lo vamos a tener al doctor Fabricio Lossi, que es juez de la Corte de la provincia de La Pampa, con el tema federalismo procesal, las potestades del juez legislador y del juez local. Como ven, siguen los módulos de perfeccionamiento para jueces con todo, así que los esperamos el 28 de abril para disfrutar también la conferencia que seguro va a ser magistral del doctor Liudgar. Los abrazo con afecto, les agradezco la presencia, gracias Analía, gracias Belén, gracias Lucrecia, gracias Alejandra, bueno, gracias a Jessy que por allí estaba también, gracias y a todos y a todas y especialmente a los disertantes que se han lucido realmente. Un abrazo para todos y todas.